play ahí para ir grabando. Vamos a continuar. Hay una novedad de este día, que es un texto látere del que yo construí, que es la traducción de una parte del volumen 4 de los Salud de la Chair, las tentaciones de la carne, que es el volumen 4 de Historia de la Sexualidad de Foucault, un texto que permaneció muchos años sin publicar, ¿no? Foucault no lo pudo revisar, no murió antes de revisarlo, era una serie de apuntes, pero que continuaban parte de lo que vamos a hablar hoy. Hay un colega uruguayo que amablemente hizo una traducción. Hay otros colegas que han estado también haciendo traducciones de partes de este texto. Todavía el texto no lo han publicado en español por completo, al menos que yo sepa, no lo han publicado por completo. Pero bueno, escribí algo que se llama Razón y Poder Pastoral, genealogía del dispositivo disciplinario, que está basado en esta obra Omnis Singulati, en este pequeño capítulo del texto de Foucault, o de la antología de pequeños textos y ensayos. En este libro se llama La vida de los hombres infames, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Bueno, parto de una frase del propio Foucault, que creo que es una frase que dice mucho, y aquí me voy despacio. Dice Foucault: nuestra civilización ha desarrollado el sistema de saber más complejo, las estructuras del poder más sofisticadas. ¿En qué nos ha convertido esta forma de conocimiento, este tipo de poder? ¿Quiénes somos? ¿De qué forma estas experiencias fundamentales, estas que ha analizado Foucault mismo, de la locura, el sufrimiento, la muerte, el crimen, el deseo, la individualidad, están ligadas, incluso si no somos conscientes de ellos, con el conocimiento y el poder? Entonces, esta frase que va a adquirir sentido en el desarrollo del texto, ¿no? Pero habla de la situación en la que estamos. Vivimos en una sociedad muy compleja en todos los órdenes, ¿no? En el orden de los fenómenos que se dan, de las situaciones sociales y políticas, y de las maneras en que funcionan los dispositivos y los procesos de subjetivación, ¿no? Por eso hacíamos la alusión en el texto de la sesión pasada con el de que el problema es las condiciones en que se generan esos procesos de subjetivación y las posibilidades que tienen los sujetos de poder hacer estos o poder adquirir nuevas formas de subjetivación un poco más libres dentro de los marcos, digamos, del conjunto de relaciones que les toca vivir, ¿no? Y bueno, Foucault es un pensador que, volviendo a este asunto metodológico, creo yo que se ve en el texto, que no le gusta proceder por categorías generales. ¿Sí? Es decir, no es, y esto es parte de su debate con ciertos corrientes de la historiografía francesa, no es un pensador que aplique a la realidad conceptos predeterminados, sino que en este sentido Foucault iría más a las experiencias que configuran los discursos que hablan sobre determinado aspecto de la realidad. Para Foucault, pensar filosóficamente la concepción de filosofía de Foucault en tanto interrogación o ontología del presente, o pensar de otro modo lo que se ha pensado, un poco también como lo señala, implica este reconocimiento de los diferentes tipos de experiencias que los sujetos tienen en el marco de
contextos históricos y situaciones diferenciadas, ¿no? Ese es el punto de Foucault, y de esta manera va a proceder al análisis, a la genealogía de las condiciones del conocimiento, de las relaciones de saber-poder, y en términos de dos elementos importantes, que serían por un lado los procesos de racionalización en la modernidad, y con estos procesos de racionalización en la modernidad, los procesos de generación del poder pastoral. A ver, una especie de resumen del texto, el poder pastoral y las características de este poder pastoral, y luego la manera en que este poder pastoral va a confluir, digamos, en la configuración del Estado mismo y de los elementos de vigilancia del Estado, de la policía, en términos particulares, ¿no? Entonces esa es más o menos la vía de lo que nos va a presentar Foucault en esta lección o en este pequeño artículo, ¿no? Aclaro, porque hay que decirlo, no están todas las slides que yo quisiera, pero bueno, están las fundamentales más o menos. Igual seguiré leyendo un texto y les pido por favor, por piedad, ¿sí?, que me interrumpan cuando es necesario, ¿no? Y para que vean que no sé, escribir implica sufrir, y si no sufres no te gusta, ¿sí? Pero escribir también es una cuestión de disciplina. En algún momento algunas de ustedes harán o han hecho tesis, ¿sí? Y saben que esa es una cuestión de disciplina, de desarrollar hábitos intelectuales consistentes, y sobre todo de leer. No podemos escribir sin leer, ¿no? Y era una de las cosas que también Foucault hacía. Se la pasaba pues casi todo el día en la biblioteca del país, ¿no?, la Biblioteca Nacional del país, y por eso se metió a leer un montón de libros, y así a partir de estos libros fue como rastreando muchas experiencias, luego las reconfiguró, ¿no?, y habló de estas experiencias. Bueno, continuar. Lo más difícil de la disciplina de la escritura capitular. No es que yo sea escritor, por supuesto. Hoy nos convocan tres temas. El primero ya lo desarrollamos de alguna manera como preámbulo del que elaboramos para tratar de señalar reglas mínimas de nuestro diálogo, ¿sí?, de este asunto de cómo entendemos el seminario, cuáles son las finalidades, a qué estamos apostando, cuál es la apuesta epistemológica y política de un seminario así, y las repercusiones positivas, ¿no? Es parte del orden del discurso, que supone la pretensión de cierta claridad en aquello que se busca. Cuando uno escribe, lo primero que uno intenta hacer es clarificarse uno mismo, es decir, ordenar sus ideas. Y también para los filósofos, no sé, es parte de la formación, al menos. Algunos filósofos batallamos con esto de improvisar, ¿no? Necesitamos una especie de guión. No somos muy dados al PowerPoint, aunque hay filósofos de PowerPoint, así como hay gente que trabaja coaching ontológico, ¿no? O sea, pero son cosas distintas. Yo normalmente no hago estos PowerPoint, pero sé que son necesarios como para dar una hilación, ¿no?, aquí se está diciendo. Nuestra intención inicial es, de la mano de la caja de herramientas de Foucault, describir la genealogía del poder disciplinar y el origen de sus experiencias, de forma tal que podamos conectar esta noción, la del poder disciplinar, que el pensador francés elabora a partir de su descripción del poder pastoral, elemento que retoma, por cierto, en Les Apôtres de la Chair, las series o las tentaciones de la carne, el volumen 4 de la historia de la sexualidad, con los elementos detallados profusamente en la configuración del dispositivo disciplinar en la tercera sección de vigilar y castigar. Ya sabemos, luego lo vamos a caracterizar más amplio, que el libro de vigilar y castigar tiene varias secciones, ¿no? Va desde el tormento, el castigo, la disciplina y la vigilancia, ¿no? Es
decir, las transformaciones y las distintas experiencias en la configuración de un poder vigilante, omniabarcativo y un panóptico, de una sociedad de la vigilancia y del control y de la configuración política del cuerpo y de la subjetividad con ello para esa sociedad que va emergiendo como producto de la racionalización política y la racionalidad tecnológica o de una tecnología política, ¿no? Es más o menos cómo construye Foucault este texto, que implicaría un análisis muy interesante desde el principio, pero igual nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Por eso elegimos solamente dos secciones de este texto que vamos a diseccionar y que vamos a entreverar con lo que ya hemos trabajado, ¿no? Decíamos, en este texto, Vigilar y Castigar, que escribe en 1976 o que se publica en 1976, en que describe la tecnología de la configuración política del cuerpo y el panoptismo, el dispositivo panóptico, como el dispositivo regulador de la disciplina del cuerpo, para citarlo, como objeto y blanco de poder en la llamada edad clásica. Edad clásica a la que hace Foucault referencia desde la historia de la locura, ¿no? Donde va hablando, estableciendo una genealogía de la configuración de ciertas experiencias. En este caso, el nacimiento de la prisión, el nacimiento de los dispositivos y de la racionalización política del sujeto en la sociedad occidental. En la ruta analítica de este seminario, omnes et singulatim, tenía que ser en latín, omnes et singulatim, o sea, para todos, que sería, a ver, los latinistas de aquí, sería la traducción de todos o para todos y de algunos, ¿no? De todos y algunos, ¿no? O de lo plural y de lo singular, un poco así, no sería la traducción, o sea, dando todo sentido, ¿no? O sea, la totalidad y la singularidad son parte del mismo proceso, están sujetos al mismo proceso de racionalidad política, ¿no? Esta obra, pues, precede una serie de textos que van a configurar las líneas generales de la caracterización de Foucault sobre la biopolítica y la anatomopolítica, que se manifiestan como procesos de racionalización política. Una de las características, voy a estar destacando mucho este principio, porque la modernidad y la subjetividad se basa, esta es la tesis fuerte de Foucault, en estos procesos de racionalización política. Estas tesis también podemos ver que tienen un nexo o una conexión con algunos de los principios desarrollados, una conexión pero también una diferencia, con las elaboraciones teóricas desarrolladas por Adorno y Horkheimer en la teoría crítica, que también hablan, que también hablan de, obviamente Marcuse, ¿no? Que también hablan de estos procesos de configuración y de racionalización del sujeto y del papel de la tecnología, papel determinante de la tecnología en ese proceso. Una política que tiene su deriva del poder pastoral, cuya génesis traza el filósofo en analogía con las historias de las prácticas de conversión y obediencia que alimentaron el dispositivo pedagógico cristiano. Aquí es muy interesante, por eso me voy despacito intencionalmente. Es muy interesante porque hace una analogía y hace una comparación, ¿sí? Y luego hace y luego entrevera este dispositivo, habla de los griegos, habla del cristianismo y habla de la modernidad, ¿sí? Como momentos donde se van configurando estos dispositivos, y va hablando de las finalidades de uno y de otro, va hablando también de las diferencias específicas entre estas tecnologías del yo, por ejemplo, para los griegos, entre esta idea de la comunidad para los griegos, basada en leyes, basada en la idea de comunidad, ¿no? Basado en el nomos también, y el tipo de prácticas que se van a configurar en el cristianismo con el objetivo de la conversión disciplinar de los sujetos, ¿no? Que dará por consecuencia, pues, la conformación de la Iglesia Universal. Por otra parte, pues, dicho análisis de Foucault remite a los funcionamientos racionales de la autoridad del Estado, ¿sí?
aquí va, es un modo de abordar la naturaleza del Estado, no el modo de abordar la naturaleza del Estado desde los términos de la filosofía política clásica, así como lo haría Hobbes o Locke en las tradiciones liberales, por ejemplo, o de otra índole, ¿no? El análisis que va a hacer Foucault de los orígenes del Estado y de las funciones del Estado tiene que ver más, vuelvo al punto, con las experiencias específicas en relación con esas formaciones, con esa formación del Estado en Occidente. Pensar la génesis y el funcionamiento de las estructuras políticas en Occidente supone analizar la racionalidad presente o ausente que ha configurado su desarrollo, es decir, sobre qué procesos. No todo ha sido racionalidad, no todos los momentos en la conformación de eso que somos ahora es producto solamente de factores racionales. También en la configuración del orden del presente hay elementos de otra índole, elementos, digamos, irracionales, elementos subjetivos, elementos emotivos, que también van teniendo un papel importante en cómo se han configurado las estructuras de poder en Occidente, ¿no? En qué medida, cuáles eran los objetivos, en qué medida los han cumplido, qué funciones han desarrollado, etcétera, etcétera. Insisto, el punto de vista de Foucault no es el punto de vista de la filosofía política clásica, pero sí es el punto de vista de la filosofía, entendida pues, como ya hemos señalado, como a la manera kantiana, como ontología del presente, como en este caso análisis de experiencias, ¿sí? Y también análisis de la fuera, análisis de la discontinuidad, porque es otra de las características del pensamiento de Foucault. Es decir, un pensador que quiere ser asistemático, que quiere ser tangencial, que quiere ser periférico en ese sentido, que no quiere ser reiterativo respecto a los caminos y los procesos de interpretación de otras disciplinas o de otros autores, ¿no? Ahí es donde quiere establecer cierta originalidad metodológica en sus abordajes, evitando también al mismo tiempo la acusación de ser o un positivista o un relativista. ¿Por qué? Porque en todo caso, cuando Foucault acude a la experiencia o al valor de la experiencialidad, no es para ser pragmático ni para sacar conclusiones cuya validez pretenda ser universal. Eso ya lo hemos estado señalando, ¿no? Para Foucault, en todo caso, se trata de establecer las posibilidades críticas de la filosofía. Las posibilidades críticas de la filosofía están dadas en la medida de varias cosas. Dadas en las posibilidades de comprensión de la filosofía, dadas en las posibilidades de la misión política de la filosofía. Es una de las cosas que tendríamos que entender. La filosofía tiene una misión política. Si nosotros llevamos Platón, la filosofía clásica antigua, la filosofía clásica antigua siempre se ha planteado como una filosofía política. ¿Qué es el pensamiento platónico sino una filosofía política? ¿Sí? Una propuesta política, una propuesta racional de organización social. Una propuesta, algunos la pueden tildar de conservadora o de antidemocrática o de crítica de los excesos de la democracia o que plantea utopías, etcétera, etcétera, como ustedes lo quieran ver, pero pues hay una visión política de la filosofía, porque la filosofía no puede ser este pensamiento sin compromiso y sin relación con la realidad y sin propuestas. La filosofía siempre aterriza de una u otra manera en la realidad, sea directamente, pero sobre todo de manera indirecta. ¿Okay? Se trata pues de establecer posibilidades críticas de la filosofía y también los límites en dicha función, incluyendo la racionalidad que ha alcanzado la propia ciencia, que no pretende tampoco culminar. A lo kantiano, pues decíamos que para Foucault la filosofía y ciencia están entreverados. La filosofía advierte también los límites de la propia ciencia, pero la filosofía no va a sustituir a la ciencia. La
La filosofía, también, podemos ver las palabras y las cosas, en la teología del saber, la filosofía no pretende sustituir a las disciplinas, pretende problematizarlas. Y esa es parte de lo que la filosofía hace como tarea crítica, la problematización del mundo, la problematización de lo que emerge, la problematización de la realidad. En el devenir de la modernidad, la Ilustración, esa época optimista, ¿no? La Ilustración pretendió multiplicar los poderes políticos de la razón, dirigiendo el proceso de emancipación hacia el individuo. Todo el discurso moderno está configurado, el discurso ilustrado está en vías de este optimismo, donde la humanidad llegaría a una nueva etapa histórica, una nueva condición, donde todos seríamos hermanos, donde la divisa de la libertad, la igualdad, la fraternidad sería la ciencia y el conocimiento, generarían una nueva identidad, una aceptación de ese cosmopolitismo, de las costumbres y de las diferencias, un marco general de tolerancia, una humanización, racionalización del mundo, ¿no? Sí. Eso va en todos los metarrelatos, ¿no? Bueno, si asumimos la categoría del Lyotard, sí, ¿no? Sí. Esa es parte de los metarrelatos o de las promesas incumplidas de la modernidad, ¿no? De aquella aspiración, de aquella utopía, de aquel gran proyecto de los que estábamos llamados a ser. Sí. Sí. Es un relato, finalmente no deja de ser un discurso, ¿no? Un discurso con fundamentos, por supuesto, ¿no? Una expresión de un deseo que es colectivo e individual, ¿no? También, y un producto de una lucha política. Hay que entender también que la generación del pensamiento ilustrado y todo lo que planteó su época histórica es producto también de un posicionamiento político y de un avance del pensamiento, eso es cierto. Que está prometiendo justamente esto, ¿no? La gran promesa de la humanidad, la promesa de la emancipación. ¿Emancipación respecto a qué? Respecto a, no puede haber emancipación humana más que respecto a ciertas formas de dominio. Cuando se plantea el tema de la emancipación y de la libertad, siempre es en correlación a poderes, a dominios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se va a emancipar? De una época, de un dominio. Primero, si lo vemos así en términos muy concretos, de una época, de un Estado configurado de una manera totalitaria, de una manera absoluta, ¿no? El absolutismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, con eso y con ello, de una herencia de un orden medieval, estamental, de una arquitectónica social que impedía la libertad de los objetos, de una época oscura, ¿no? Recuerden por ejemplo, los conceptos que Voltaire habla, ¿no? Cuando se refiere cuando habla de la Edad Media como una edad oscura, ¿no? Como una edad de la ignorancia. Claro, también ahí se generan prejuicios, ¿no? Hay un posicionamiento ahí respecto a qué significa, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la Ilustración y los pensadores ilustrados se ven a sí mismos de manera diferente. Se ven con los rasgos, como dice Marshall Berman, al hablar de Rousseau, se ven como modernos, ¿sí? Lo moderno marca una diferencia de actitud frente a lo antiguo. Tenemos lo antiguo, el ancien régime, ¿sí? Y tenemos lo moderno, la nueva mirada sobre el mundo. Y con esta nueva mirada sobre el mundo, la nueva actitud de este sujeto que vive en ese marco histórico de emergencia de nuevas condiciones, que supondría otro mundo distinto al que había existido, ¿no? Ese es el orden en que se generan las cosas. Entonces, la cuestión de la Ilustración, decíamos, era un proceso dirigido a la emancipación del individuo. La racionalización política de la existencia, que siempre es un marco en el que se tiene que pensar a los sujetos,
La racionalización política de la existencia dio cuenta en su radicalización. La revolución, la francesa, tuvo su parte radical, por supuesto, la época del terror, el jacobinismo, ¿sí? Y todo lo que vino después, como un evento que sucede en este movimiento del ser mismo, ¿no? Como idea Heráclito, ¿no? En este arriba y en este abajo, ¿no? Por ejemplo, al Renacimiento, que es uno de los temas que estamos viendo ahorita en una clase que se llama Humanismo de la Modernidad. Al Renacimiento, que es una época de descubrimiento, el inicio de la modernidad, el optimismo desbordado, la creación estética, el hombre como centro de las cosas, una época feliz de redescubrimiento y demás. Le sucede el barroco. Mientras el Renacimiento plantea este universalismo, el barroco plantea un realismo político y los límites a los que deben estar sujetos los individuos e incluso las ideas de los individuos, ¿no? Los procesos de reforma, contrarreforma, todo aquello que acontece, pues nos dan cuenta de que hay algo en la historia, ¿sí? Que es casi como ciclos, ¿no? Así medio hegeliano la cosa, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Una confrontación dialéctica. Pareciera, cuando hablamos de la modernidad ilustrada, que se da esto mismo, esta radicalización. Las grandes experiencias del siglo XX también nos lo dicen, los grandes proyectos, a propósito de la experiencia del socialismo real, a propósito de lo que decíamos de Cuba, a propósito de las experiencias fallidas de los procesos revolucionarios en América Latina, por ejemplo, ¿no? Y lo que han generado, y lo que pueden generar ahora en el nuevo momento político que va a tener este país. Es interesante, ¿no? Bueno, la cosa es que, como nos plantea la imagen ahí, la razón es capaz de producir monstruos, de generar dominio, de generar abusos de poder indecibles sobre el sujeto en búsqueda de la construcción de su libertad. La gran apuesta ilustrada fue eso, el gran proyecto fue la búsqueda de la libertad humana. Pero la libertad humana como concepto es algo divino, algo muy bonito, pero la libertad concreta es la más compleja y la más difícil. ¿Sí? Es como el texto de Krause, ¿no? Bueno, pero en otro sentido. El texto se llama Por una democracia sin adjetivos. Desde mi punto de vista errado el asunto, ¿no? Que toda democracia, lo dice Norberto Bobbio, Sartori, tiene adjetivos. O sea, no hay formas puras de la democracia. Igual en los productos históricos, en los productos de las transformaciones históricas, no hay formas puras, ni procesos completamente racionales, ni ideales desprovistos de aquello que más denominara o identificara a la violencia como motor de la historia. Y ya que algunos filósofas, Hannah Arendt y otras, han cuestionado finalmente si verdaderamente es o no la violencia la partera de la historia. No voy a entrar ahorita en esta discusión, simple y sencillamente quiero señalar que la violencia ha acompañado estos procesos de transformación humana, ¿sí? y ha sido parte de los procesos de racionalización de la vida, de estas tecnologías políticas, ¿sí? Y de los procesos de configuración. Nosotros somos productos de la violencia. La experiencia de la modernidad ha sido en muchos sentidos una experiencia de la violencia simbólica y de la violencia concreta hacia los individuos y hacia los grupos humanos, ¿no? Bueno, entonces esta razón capaz de producir monstruos, generar dominio, abuso de poder sobre un sujeto en búsqueda de la construcción de su libertad. En el marco crítico de la Ilustración, Rousseau, Jacobo Rousseau, ya lo sabemos, advirtió de los límites de dicha racionalidad y de ese optimismo desbordado del pensamiento ilustrado, ¿no? De los ilustrados, donde encontramos posturas diversas, ¿no? Teísmo, ateísmo, deísmo, etcétera, etcétera.
a la desconfianza que, por ejemplo, Rousseau muestra, ya sabemos que la personalidad de Rousseau daba para eso y para más, muestra respecto al propio proyecto ilustrado o a las pretensiones del proyecto ilustrado, ¿no? En el marco crítico de la Ilustración, Rousseau advierte los límites de dicha racionalidad y, como señala el propio Foucault, de la relación entre una sociedad proclive a la racionalización y determinadas amenazas que recaían sobre el individuo y sus libertades. Entonces tenemos como dos elementos de los cuales podemos pensar la experiencia histórica. Por un lado, procesos de racionalización política y procesos de desarrollo tecnológico que nos van acompañando también junto con estos procesos de transformación del Estado. Y por otro lado, procesos de configuración política del individuo y del establecimiento de los marcos de su libertad. Junto con esta racionalización política, pues, hay una racionalización de las condiciones de construcción del individuo, del papel y de los roles del individuo en el marco de esta racionalidad política que se está configurando. ¿Ok? Y entonces también del marco legal de sus libertades, ¿sí? De lo que representan las categorías sobre las cuales se van a fundar dichas libertades. Cualquiera que haya leído el contrato social de Rousseau, se dará cuenta, ¿qué supone el contrato social de Rousseau? Supone que cada individuo de la sociedad renuncia a la particularidad de sus derechos para la construcción de una voluntad común. Esta voluntad común, que se va a configurar como el Estado, capacidades para asegurar esa voluntad común, va a generar la protección de los derechos del individuo, ¿sí? Pero en ese proceso, que es un proceso de racionalización, igual que pues, lo podemos ver en Locke o lo podemos ver en Hobbes, ¿sí? Se va a jugar la libertad del propio sujeto, ¿sí? El marco de libertad del propio sujeto. Este es el asunto, ¿no? Rousseau advierte los límites de dicha racionalidad y, como señala Foucault, de la relación entre una sociedad proclive a la racionalización y determinadas amenazas que recaían sobre el individuo y su libertad. Las promesas, pues, de esos pactos, de esas configuraciones en las que el sujeto deposita su voluntad, no siempre fueron positivas, lo sabemos, no siempre el saldo de esa construcción de esa voluntad común fue positivo, ¿no? Filósofos como Jean-Luc Nancy, filósofos contemporáneos, han dicho que esas construcciones han siempre sido artificiales, es decir, que jamás estuvimos en posibilidad de crear ninguna comunidad de nada. La comunidad, esta idea, ¿no?, que acompañaba la racionalidad, siempre fue imposible. Entonces creamos formas artificiales de convivencia y nunca supimos crear comunidad. Es decir, el sueño aristotélico de crear una comunidad política, racional, con todas estas configuraciones de una vida buena, para eso se vive en comunidad, pues simple y sencillamente no dejaron de ser más que proyecciones de las fantasías de los sujetos, ¿no? La racionalización de la vida supone un reto para la filosofía. De hecho, cuando vamos a hablar, o de lo que vamos a hablar, de la biopolítica, ¿qué es la biopolítica? Sino la expresión de esa racionalidad o esa racionalización extrema de la vida. Sería una de las formas en que podemos nosotros identificar a la biopolítica hoy en día, esa racionalidad extrema de la vida. Y entonces, ¿cómo la ven? ¿Y cuál es el posicionamiento de la filosofía que hemos señalado como crítica, como una de las tareas de la filosofía, la crítica del existente? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el papel que está llamado a jugar la filosofía respecto a esa racionalización de la vida y todo lo que implica ese proceso de racionalización de la vida? Todo lo que implica ese proceso de subjetivación, disciplinamiento, estructuración, etcétera, etcétera, ¿no? Para Michel Foucault, desde Kant,
y el papel de la filosofía fue impedir que la razón superase los límites de su propia experiencia. Ya un poco habíamos señalado esto, ¿no? Es decir, la razón no puede ir más allá de aquello que es posible, no solamente ser pensado, sino ser comprobado, ser empíricamente planteado, o sea, de la realidad misma, ¿sí? La filosofía tiene, dentro de sus muchas tareas, el advertir de los autoengaños de la razón, ¿sí? De la razón sobre sí misma. Y una de las cosas que tiene la razón es que es muy pagada de sí misma, ¿sí? La razón produce monstruos, y estos monstruos que ha producido la razón los ha proyectado primero no como monstruos, los ha proyectado como ángeles, los ha proyectado como utopías, los ha proyectado como ideas buenas, ¿no? Como grandes proyectos, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con que hay algo que le falta a esa razón, o hay algo en esos procesos de racionalización que ha impedido el examen crítico de sí mismo, ¿sí? La racionalidad o la razón, desde esta perspectiva de Foucault, es una razón que es capaz de dudar de sus propios fundamentos. En ese sentido, no es una razón o una racionalidad conclusiva, sino una racionalidad dialógica y discursiva, desde la perspectiva que está hablando aquí Foucault. La mediación kantiana supone, como hemos sostenido, una función positiva del discurso filosófico. Si para algo sirve la filosofía, vamos un poquito ampliando lo que está diciendo Foucault aquí en el texto, para algo sirve la filosofía es también para la mediación, una filosofía de mediación, una filosofía también para solucionar controversias, una filosofía como un instrumento de la razón que me permita generar alternativas. No solamente la filosofía comparte eso, ¿sí? La sociología, la historia, las otras disciplinas de las ciencias humanas, el arte incluso, pueden servir o pueden funcionar en ese sentido. Para mediar, ¿no? La mediación kantiana supone una función positiva del discurso filosófico, una utilidad de doble beneficio. Por una parte, hemos también reiterado, una concepción de la filosofía misma como ontología del presente, como un análisis centrado en lo que sucede en la realidad, más allá de la especulación, pero partiendo de la especulación, una especulación muy sui generis, que es la especulación filosófica, pero una especulación como autoengaño, una especulación como mera ideología, una especulación como un pensamiento sin ninguna lógica, sin ninguna racionalidad, ¿no? Por otra parte, como la subraya Foucault, la filosofía cumple, aquí podríamos cuestionar hasta dónde, hasta cuándo, una función vigilante de la libertad. Esto también tiene que ver, antes de leer la cita, esto tiene que ver también con una perspectiva política en que la filosofía y el filósofo se pueden asumir. Y en lo personal, en la historia de Foucault, en la biografía de Foucault, tiene que ver con su participación o su militancia en ciertos movimientos, un movimiento junto con otros filósofos, Deleuze y otros, en los grupos de información sobre las prisiones. Entonces, los filósofos, una comisión de filósofos y otros pensadores, hacían visitas a las cárceles, ¿no? Recuerden también que en los años 60, 70, por ahí, era la época donde las colonias francesas, varias de las colonias francesas empiezan a independizarse, hay guerras contra el colonialismo y demás, y hay represión, ¿no? Hay un estado actuante, y entonces Foucault y otros filósofos participan de un movimiento para conocer las condiciones y para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso parte de una actividad política del propio Foucault, ¿no? Por eso de ahí el interés. Pero la filosofía en sí misma, en otros momentos históricos, ha tenido justamente, quizá desde su sentido más clásico, con Sócrates, una función vigilante de la libertad. Por eso terminamos el curso con la apología, ¿no? Porque justamente podemos identificar
en esta argumentación, de este diálogo platónico, de esta defensa de Sócrates frente a sus acusadores, los principios de esa función vigilante de la filosofía, de la defensa de la libertad de los sujetos para pensar de otro modo y para promover la filosofía como este vehículo que haga pensar a los sujetos en el valor del examen de sí mismos. Ahí está, insisto, esta naturaleza política. Leo la cita de Foucault, de este texto. El papel de la filosofía ha consistido también en vigilar los abusos del poder de la racionalidad política, que ha sido el producto finalmente, ¿no? Los abusos del poder de la racionalidad política, lo que le proporciona una esperanza de vida bastante prometedora. Fíjense, está diciendo esto en los años 70, ¿no? Y hoy que se habla de la muerte de la filosofía, reiteradamente, cada certificación se habla de la muerte de la filosofía, bueno, que Foucault diga, bueno, si la filosofía está sirviendo para esta función, quiere decir que la filosofía tiene una vida que se prolongará quizás por siempre, ¿no? Si la filosofía asume como parte también de sus principios, no solamente la función académica, la mera función discursiva, cognoscitiva, epistémica, sino también la función de esa crítica social, de esa crítica de su tiempo, de esa crítica política, desde la cual es importante entenderla. ¿Sí? Y esa función de la filosofía no aislada del otro conjunto de saberes, por ejemplo, los saberes de la universidad. Por eso la filosofía debería estar presente y los otros saberes deberían estar en diálogo con la filosofía. Uno de los grandes problemas, lo sabemos, de la filosofía es el encierro sobre sí misma, su aislamiento o autoaislamiento, y el perfil que va generando en el filósofo de ese autoaislamiento, cuando hay suficientes causas que nos han pasado, que nos han tocado en la más íntima fibra de nuestro ser comunidad, se ha pasado en esta violencia, en esta facultad que exigiría una participación activa de todos nosotros. Bueno, inspirado quizás en la misma tradición moderna que remite a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Foucault revela una de sus facetas políticas, aquella que sostiene el derecho de rebelarse. Ojo, esto es bien importante, el derecho de rebelarse. Eso también está en las constituciones, en la Constitución mexicana, en la Constitución americana, obviamente en la francesa. Rebelarse contra los abusos del poder y las formas autoritarias de la gubernamentalidad que se expresan en dos principios. Esto lo tomo de otro texto, ¿sí? Ya tiene la parte final de este libro, que me pareció prudente e interesante como para complementar. Ir más allá de la lectura siempre es importante. El artículo se llama "Frente a los gobiernos, los derechos humanos". Y me parece que este posicionamiento, a pesar de estar hablando de otra etapa del siglo pasado, es perfectamente vigente. Lo leo. Dice, existe una ciudadanía internacional que tiene sus derechos, sus deberes, y que nos compromete a levantarnos contra todo abuso de poder, cualquiera que sea su autor y cualesquiera que sean sus víctimas. Después de todo, todos nosotros somos gobernados y por esta razón solidarios. Fíjense este principio, ¿sí? Un principio moderno, en este sentido sí universal, o con pretensión de universalidad, en tanto se es gobernado, ¿no? Dos, los gobiernos, y piensen ustedes en nuestro presente y en nuestro México. Los gobiernos, al ocuparse del bienestar de las sociedades, se arrogan el derecho a contabilizar en términos de ganancias y pérdidas las desgracias provocadas por sus decisiones o toleradas por sus negligencias. El sufrimiento de los hombres, fíjense esta frase que interesante, puse negrito. El sufrimiento de los hombres nunca debe ser un mudo residuo de la política, sino que, por el contrario, constituye el fundamento de un derecho absoluto a levantarse y a dirigirse a aquellos que defendan él. Porque
finalmente, en esta concepción, quien detenta el poder es el poder. ¿Sí? Hay una perspectiva crítica, una noción ciudadana, y esta noción ciudadana que explora Foucault, yo veo los ecos justamente modernos, ¿no? Este cosmopolitismo, esta ciudadanía universal, este principio que también está, decíamos, en el ideario de la ilustración, ¿no? Del discurso de la modernidad: libertad, igualdad, fraternidad. Y para seguir con las imágenes, pues no se entusiasmen, porque luego se acabarán. Esta frase de Foucault, ¿no? En otro textito también, que es más o menos editado recientemente, se llama Sublevarse, muy interesante, que prometo que un día hago la reseña para Levadura, por cierto, te lo regalaron y debo hacer la reseña. Es una entrevista, y en esa entrevista dice cosas interesantes respecto a la relación con el poder, ¿no? Y lo que guía esta frase, ¿no? Ciertamente todas las relaciones de poder están investidas por deseos, y seguramente todas lo están también por esquemas de racionalidad. Sin embargo, lo que ponen en juego son siempre voluntades. Este eco de la voluntad como un principio de transformación, de cambio, ¿no? Finalmente los sujetos, al expresar su voluntad, al expresar su deseo, son los que generan las transformaciones de esas relaciones de poder. Piensen los que conocen un poquito a Hegel, ya lo llevaron en la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Sí? En este momento en que el esclavo es consciente del valor que tiene la rebelión, ¿sí? Este derecho de sublevarse, ¿no? Para poder transformar la relación de dependencia y de dominio en la que vive, ¿sí? Esto también es un acto de conciencia, pero es fundamentalmente un acto de voluntad, en ese sentido. Frente a los análisis de la racionalidad tecnológica de la Escuela de Frankfurt y de otros pensadores como Heidegger o Arendt, que obviamente o no desconocían, el pensador francés no deja de reconocer el vínculo entre los procesos de racionalización y los abusos del poder político que se muestran en las masacres en los campos de concentración. Y sobre estas experiencias, recordemos, Hannah Arendt hace un análisis muy interesante, Agamben también, por supuesto, ¿no? En los campos de concentración, Auschwitz y todo ese tipo de experiencias que han sido acompañadas con esta profundidad de los procesos de racionalización técnico-política, diríamos, ¿no? Con estas tecnologías del yo operante, ¿no? Y estas tecnologías de la muerte y de la vida que están presentes, ¿no?